Amables oyentes, es un grato placer volvernos a encontrar en este día. ¿Y por qué es muy hermoso? Porque estamos viviendo el día 1 de enero del año 2021. Y pareciera que fue, pero como ayer, cuando examino mis apuntes y me doy cuenta que fue también un 5 de enero, pero del año 2020, cuando tuve la gran oportunidad de compartir una palabra junto a mis hermanos en la congregación. En aquel tiempo ya se avisoraban algunas situaciones de cambio. Habían venido sucediéndose grandes movimientos sociales a partir del mes de octubre del año anterior. De modo que a estas alturas ya había un poquito de inseguridad en medio de la nación. Y fue, pero maravilloso ver la bahía y de pronto por allí en algún bordecito del cerro algún vecino tiraba una tímida bengala. Algunos dicen están prohibidas por la ley, pero aún así algunas empresas en una forma muy recatada también proveyeron para sus funcionarios un espectáculo sencillo y que permitió ver unas lucecitas en la bahía. Pero pronto se fueron. ¿Pero qué piensa usted de las luces de Radio La Lumbrera? Esto es extraordinario, porque la luz de Radio La Lumbrera no se apaga y no dura unos pocos segundos, ni un minuto, ni está solo en Año Nuevo. La luz de Radio La Lumbrera está permanente todo el año y en cualquier momento. Cuando usted en su voluntad y en su conciencia sienta el deseo de oír palabras de Dios, entra a nuestro sitio y allí encuentra una palabra de bendición y de orientación para su vida. Porque la luz de Radio La Lumbrera no es artificial, ni tampoco es explosiva, como ocurre con los fuegos artificiales. No, es permanente y es eterna porque viene de la inspiración divina del Dios manifestado a través de su sagrada escritura. Por eso que permanece Radio La Lumbrera. Y ya sea en la noche o en el día, a cualquier hora, en cualquier momento en que Dios toque su conciencia y su voluntad, mire, tan solo tiene que hacer un clic en esa página, en esa red en la cual usted paga tal vez 10,000, 15,000, 20,000 pesos. Pero úsela bien, úsela para oír palabra del Señor, para oír cánticos, para oír mensajes, para recibir educación cristiana. A veces, amados oyentes, nosotros pensamos que solo en el templo teníamos palabra de Dios y a raíz de esta situación de enfermedad y de epidemia que hemos estado viviendo, nos hemos dado cuenta cuánto hemos perdido y tenemos el teléfono para darle cualquier uso vil y no le damos un uso edificante, educativo para nosotros. Hay personas que pagan mucha plata por recibir un curso, una preparación, y cuando aquí tenemos a través del internet institutos y lugares donde ofrecen preparación gratuita para todo aquel que solo disponga su voluntad y se discipline a cumplir un determinado horario día a día para recibir bendición de Dios. Amables oyentes, pero por sobre todas las cosas en este día quiero compartir con ustedes una oración. Señor, te doy gracias a esta hora del día en que me concedes la bendición de estar una vez más en el aire, ya sea a través del internet, a través de un audio que alguien va a grabar y le va a compartir a otro, a través de una señal de un teléfono, a través de un computador. Padre de los cielos, ya sea en alta mar, en tierra, ya sea soberano Dios en un avión, en un buque, donde quiera que se encuentren las personas, en un bus, en un auto, Señor, o tal vez en el transitar, en el caminar de la calle. Soberano Dios, y ahí estará usted con ellos. Padre, y al iniciar este nuevo año, Señor, solo compartir con cada uno de nuestros oyentes esa promesa que usted nos hace a través de su palabra. Que primero le miremos a usted todos los términos de la tierra, porque así vendrá sobre nosotros la salvación.
Y luego también encontramos en su palabra que usted nos promete y nos dice que el soberano Dios es quien nos bendecirá y nos prosperará en todas las cosas. Y que por supuesto tengamos salud y que seamos bendecidos en nuestra alma. Padre eterno, que ese sea el bienestar para cada uno de mis oyentes, hermanos, hermanas, seguidores, jóvenes, adultos, niños, y para todo aquel que tal vez por una mera curiosidad entre a nuestro sitio, que pueda recibir una palabra de bendición en su vida. Señor, que este año para todos nuestros hermanos, usted les provea, mi Dios, del bienestar que ellos necesitan. Y también en el momento de la prueba, soberano creador, sea actuando sobre sus vidas, sobre aquellos, mi Dios, que están pasando por un momento de enfermedad, de dolor, de angustia, de aflicción, de decepción, Señor. ¿Cuántos, mi Dios, tal vez este último día del año le dijeron hasta aquí llegamos y mañana ya no saben? Señor, permítele en estos días de asueto, de descanso, mi Dios, coloca en ellos serena su mente, serena su pensamiento, y que al iniciarse la nueva semana ellos puedan encontrar una respuesta a sus necesidades. Porque usted nos enseña por su palabra que tenemos que poner de nosotros en la búsqueda de un bien, pero que los imposibles se los dejemos a usted. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, mi Dios, a aquellos que trabajan en el área de la salud, que terminaron su año trabajando en esa área. Aquellos, mi Dios, que trabajan por la seguridad de la nación. Aquellos, Señor, que trabajan por administrar los recursos, los bienes públicos en bien de toda la comunidad. Dios de los cielos, concédenos un nuevo amanecer sobre nuestra tierra y por sobre todas las cosas que tu amor y tu misericordia nos cubra a cada uno de nosotros. Todo te lo ruego, soberano creador, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos orado y ahora vamos a oír un hermoso cántico. Dice: he decidido seguir a Cristo. Claro, ¿por qué no? Usted ya viene reflexionando sobre cambios en su vida desde antes de la natividad. Claro, estaba pensando que cómo influye el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y usted ya lo ha pensado. Si Cristo no hubiese nacido, amado oyente, no habría habido un Salvador para la humanidad. No habría habido reconciliación entre Dios y los hombres. Cristo vino a restablecer esa unión que se había perdido a causa del pecado en el Edén. Y, amado oyente, este cántico precisamente nos llama a cada uno de nosotros a tomar una decisión. Basta de cavilaciones, basta de dudas, basta de temores, basta de indecisiones. Y basta de ego personal. Parece que sí, parece que no. Este año sí, este año no. No, ahora sí. He decidido seguir a Cristo. La historia de este cántico es una historia. Dice que trata de una familia que recibió a Cristo en su corazón, una familia china. Pero luego llegó allí sobre esa aldea donde esta familia había recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una patrulla que se oponía a ese tipo de fe. Y fueron preguntándoles de uno a uno a los miembros de la familia, y el padre observaba. Y si uno de ellos le decían vamos a matar a este, y él decía que no renunciaba a la fe, y voy a matar a este otro. Y así le eliminaron a toda su familia. Y él solo empezó a entonar este cántico: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Dice la historia que con el correr de los años, quien había dirigido a la escuadra de fusilamiento se convirtió también al Evangelio. Mire qué hermoso lo que hace
el mensaje de Dios, cuando entra en la vida de las personas y actúa sobre su mente, sobre su pensamiento y hace un cambio en su psiquis. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso que nosotros nunca tenemos que cansarnos de proclamar el Evangelio, porque es buena nueva y son bendecidos los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. El Evangelio no se entrega con guerra, se entrega en paz. Entonces, oigamos el cántico. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Canta conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otra vez, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es tu turno. La vida vieja ya he dejado. Vamos, canta. La vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no, 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 no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Y bien, amados oyentes, en nuestro programa que en este ciclo le hemos titulado Hogar Cristiano, ya estamos en el capítulo 8, en esta hermosa serie en la cual queremos compartir con ustedes algunas enseñanzas acerca de la vivencia al interior del hogar. Y hoy día queremos hablar sobre el fruto del hogar. En este lugar de un calor humano y amoroso, y fruto de ese amor, de esa unidad, donde dos seres distintos, un hombre y una mujer, se unen para hacer una sola carne, ese fruto de unidad es lo que permite la descendencia. Y son los hijos, el fruto del hogar.
Claro que sí. Dice el Salmo 127, en su versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué hermoso lo que enseña la palabra del Señor. Yo pensé que los hijos eran míos y nadie y nada más que míos. Y que Dios no tenía nada que ver con esto. No, amado oyente, estamos equivocados. El don de la vida viene de parte de Dios. Independiente de lo que haga la ciencia, lo que haga la genética, el origen del ADN está en las manos del soberano creador. Por eso que son herencia de Jehová los hijos. Herencia de Jehová. Y son para cada uno de nosotros un hermoso préstamo que Dios nos hace como un talento al cual tenemos la misión de modelar durante la vida, durante su desarrollo, hasta que luego lleguen a una etapa de madurez, como también lo llegamos nosotros en un momento en que empiezan a buscar su definición, su independencia, empiezan a proyectar su futuro, dejando el nido materno, como lo enseña la palabra del Señor, que hay que dejar padre y madre para formar una nueva familia, una nueva nación, un nuevo hogar. Herencia de Jehová son los hijos. Pero agrega algo más especial e importante, cosa de estima, el fruto del vientre. Es pero realmente paradójico oír en estos tiempos y como muchos daban algarabía y gritos de una extraña libertad que no sé de dónde la sacan. ¡Qué bueno! Porque en Argentina ya se legalizó el aborto total. Cosa de estima, el fruto del vientre. No es cualquier cosa un ser viviente que se va incubando y que se va desarrollando en el vientre de una madre, de una mujer. Amados oyentes, hay tantas cosas que nosotros ignoramos sobre los pequeños nonatos, sobre los fetos que son abortados, porque hay tanto negocio detrás de ellos, tan fuerte y tan poderoso como lo es también la droga, la cocaína, la heroína. Porque con esos fetos que no nacen, con esos fetos que caen ahí en algún lugar del mundo, no se pierden así como así. Muchos de ellos van en arreglos aromáticos, perfumes y muchas otras cosas que si usted investiga realmente horrorizan. Pero ahí están. A veces en la farmacia los productos más caros de perfume y de cosmética están hechos con carne de niños que no alcanzaron a venir a este mundo. Por eso que son cosa de estima el fruto del vientre. Es cierto, alguien me podrá decir, es que no están los tiempos para tener hijos. No, no están los tiempos para criar una gran cantidad de hijos, pero para tenerlos sí están. Es lo que nosotros tenemos que comprender como cristianos. Tal vez a usted o a mí, que ya soy una persona con 60 años, tal vez oímos distintas enseñanzas sobre la planificación familiar. Es un tema que en algún momento también lo vamos a compartir. Pero lo que yo le puedo decir es que parte de la vida del matrimonio es precisamente la descendencia, tener hijos, transmitir la herencia, transmitir la fe. Padre soberano, te agradecemos en esta tarde, en esta hora de la mañana, a la hora en que nuestros hermanos se conecten. Te damos gracias porque nos concede la bendición de hablar de este hermoso tema tan importante para nuestra comunidad. Señor, guía mis palabras para que todo lo que yo diga sea bien recibido por cada uno de nuestros oyentes. Tu Santo Espíritu me guíe, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y como les estaba diciendo, amados oyentes, alguien
pensando en cierto momento ahí parado en una encrucijada de camino con una mochila al hombro, dijo que no había nada sobre esta tierra que él no diese por tener la posibilidad de volver a estar con su madre que había partido de este mundo. Y dice que este hombre, de rodillas, ir y pedirle perdón por cada cosa que había afligido su gentil espíritu. Seguramente con el avance de los años cada hijo pensativo ha caído como este hombre y ha llegado a darse cuenta de lo que sus padres han hecho por él. Que nadie suponga que cada hijo es demasiado pequeño para tener una parte real en el desempeño del hogar. ¿Sabe por qué? Porque los hijos son las rueditas internas del reloj del hogar. Y así como los relojes que nosotros portamos tienen pequeñas piececillas, pero sin embargo, algunas que son exclusivamente pequeñas, pero ellas son tan importantes para el buen funcionamiento de un reloj. Así ocurre con nuestros hijos. Un niño, una niña pequeñita puede ser de tan mal genio e irritante que perturbe la familia completa. O puede ser tan amoroso y razonable que brinde paz y buen humor al hogar completo. Claro. Pero hay algo que tiene que haber durante su crecimiento y su desarrollo. Y es para lo que muchos no están preparados. Y hay algunos que dicen, a uno nadie le enseñó a ser padre o a ser madre. Permíteme decirte que estás equivocado. Estás hablando desde el punto de tu ignorancia. Porque toda tu vida, antes de salir de tu casa, tuviste una mamá y tuviste un papá. Y tuviste más de 20 años para preguntarle cuál es el secreto para criar a un hijo pequeño rabioso. Y lo que te habrían dicho es mucho amor, paciencia, enseñanza y disciplina. Eso te habrían dicho. Y, amado oyente, es lo que precisamente en estos tiempos no hay. No hay paciencia, poco amor, poca enseñanza, ni menos hablar de disciplina. Porque hay muchos factores en juego. Los hijos, desde pequeños, se quedan en una guardería. Alguien así hablaba sobre una paradoja y decía, miren lo que ha hecho el Estado. Vio que las niñas y los niños tenían que saber sobre educación sexual, entonces le empezaron a enseñar en los colegios educación sexual. Y para que en sus prácticas no cometieran errores, entonces le masificamos la entrega de preservativos. Pero en caso que ocurriera un error, entonces hubo que abrir muchas guarderías para criar allí a los bebés. Y los niños, porque así son hasta que no cumplen los 18 años, y los niños, que no son ingenuos, y los niños puedan seguir estudiando. Y en caso que no puedan, entonces se les ofrece una posibilidad distinta. Y así siguen desarrollando la vida. Pero en caso que les sea tan difícil tener esa criatura, entonces el Estado también les da la posibilidad de que sean dados en adopción. Entonces, como esta situación se fue colocando tan compleja, para evitar todo este gasto innecesario, entonces ahora es mejor legalizar el aborto. Y así no hacemos sufrir a estos jovencitos inexpertos, sin experiencia de vida, para que si cometen algún error, entonces ellos puedan decidir que no están preparados para recibir este ser que viene a entorpecer sus vidas y es mejor abortarlo.
Ese es el pensamiento de hoy. Y por eso que se habla, no te metas con mi cuerpo. Pero, ¿dónde está lo que nos enseña la palabra de Dios? Que herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de estima, el fruto del vientre. Bueno, hay que entender también que la iglesia no está solitaria ni está independiente, está inmersa en medio de la sociedad. Y si nosotros como iglesia no damos una enseñanza clara y transparente de valores y de formación sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros adolescentes y sobre nuestros hijos, pues bien, de esa manera es como se van levantando en medio de la propia iglesia defensores de todas estas ideologías y no enseñanza. Entonces ya no se llama pecado la relación juvenil, no se llama pecado abortar un hijo, sino que se llama simplemente un error, porque ya esa vida no tiene importancia, sino que es simplemente un objeto, una cosa, un NN, un número más sobre la tierra. Prosiguiendo con nuestra exposición, queremos compartir a continuación algo que está muy quedado al interior del hogar, y es la obediencia. La obediencia, ¿por qué razón? Porque los padres están dejando que el Estado sea el que ordene la vida de sus hijos y que sea el Estado el que ordene la vida de la familia. Y entonces se está perdiendo en el seno del hogar lo que significa amar, disciplinar y enseñar. Y esas tres grandes aristas están agrupadas en una sola, que es obediencia. Ahora nosotros nos podemos preguntar cuáles son las responsabilidades de los hijos en el hogar y cuál es la parte de ellos. La palabra de Dios nos señala a cada uno de nosotros cuál es lo que los hijos deben hacer, y lo señala muy bien ahí en Efesios capítulo 6, el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo llama la palabra de Dios. Llama que tiene que haber un sentido de responsabilidad y un sentido también de dependencia, de hijo a padre, y como también de padres a hijos. Obedeced a vuestros padres en el Señor. Mire qué hermoso. Si desde pequeñitos nosotros empezamos a instruir a nuestros hijos, en primer lugar, en los principios bíblicos, cuando ellos ya tengan conciencia, tengan discernimiento y tengan razón, van a entender perfectamente lo que significa obedecer, porque no lo están haciendo por temor a nosotros, sino que lo hacen por respeto y obediencia a Dios. Dice una anécdota muy antigua que la madre de los hermanos Wesley, que ellos fueron 19 hermanos, dice que ella le dedicaba 1 hora a cada uno de sus hijos cada día. Por lo tanto, al día número 19 le venía a corresponder a uno de sus hijos 1 hora de dedicación, porque eran 19. Y en esos tiempos estamos hablando en el siglo XV. Ella les enseñaba que se ofendía a Dios cuando alguno de ellos lloraba. Fíjense que cuando llegaban visitas al hogar de los Wesley, nadie podía creer que habían 19 niños en esa casa, porque no se escuchaban ruidos ni peleas. Obedecer
como al Señor, a los padres, significa que hay allí un trato amoroso, de cariño, de respeto, no un trato impositivo, arbitrario. Algunos, vuelvo a mencionar lo que decía al principio, dicen que a uno nadie le enseña a ser padre, pero qué grande mala excusa, porque en la palabra de Dios nosotros tenemos cómo se nos va impartiendo enseñanza, en primer lugar para cuando tenemos que obedecer y cuando tenemos que saber llevar una disciplina. Ahora, enseña también la palabra del Señor que los padres no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos. ¿Por qué enseña eso la palabra de Dios? Porque los hijos desde pequeñitos se empiezan a criar con resentimiento. Por ejemplo, cuando ven una discusión entre sus padres, cuando ven el trato del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, los hijos se van criando con un resentimiento y eso es lo que ellos llevan después, y cuando ya son mayores pueden llegar a convertirse en malas personas en medio de la sociedad. Y claro, ellos son los que forman parte del grupo al cual la comunidad llama delincuentes. Claro, hay que examinar por qué llegaron a esa situación. ¿Qué los llevó a eso? Bueno, la carencia de un padre, la carencia de una madre, la carencia de buenas condiciones de vida, la carencia de alimentación, muchas cosas se van sumando y que hacen que se desarrollen malos ciudadanos en medio de la comunidad. Pero dice la palabra del Señor, hablándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso es, a su madre y a su padre adoptivo, que era José. Pero ¿quién fue Jesús? ¿Quién era este niño que obedecía? Era el eterno Hijo de Dios. Era el partícipe en la creación del universo, pero cuando estuvo entre nosotros, entre los hombres, se sometió en obediencia a la vida terrenal. Porque por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese fue, amado oyente, el Señor y Maestro de todas las legiones celestiales. ¡Qué lección de obediencia! No se olvide de esa expresión. Y estaba sujeto a ellos. Y vosotros, padres, como les decía anteriormente, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo señala la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, pero ahora el versículo 4. Mire qué importante el ser equitativo en la enseñanza, en el orden, en cómo nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Hay algo muy antiguo que decía, la letra con sangre entra. Sí, eso era en el siglo XV, en el siglo XVI. Hoy estamos en el siglo XX, pero esa misma expresión tan burda, nosotros tenemos que ahora trasladarla a nuestro tiempo. Y no es que la letra con sangre entre, sino que si quieres que tu hijo aprenda cosas buenas y no se convierta en un delincuente, entonces tiene que perseverar en una correcta enseñanza y disciplina con amor. Eso es, no nos tenemos que quedar solo con el refrán del pasado, sino que esa misma expresión la tenemos que traer ahora, a nuestro tiempo. No tengo que golpear, correcto. No tengo que llevar a nuestros hijos al límite, perfecto. Pero debo de enseñarle
a obedecer, a aprender normas en el hogar. Cierto día, en una serie de televisión, mostraban cómo una adolescente de 7 años comía como un verdadero salvaje. Tomaba la comida con la mano y se la echaba a la boca. Y decía, porque en mi casa mi mamá nunca me puso cuchara ni tenedor, porque en mi casa se come así. Y cuando llegaron a entrevistarlos, la muchacha le dijo al periodista, primera vez que mi mamá pone cuchara, cuchillo y tenedor, porque venían ustedes, pero yo no lo sé usar. ¿Ha visto usted esos muchachitos que comen así como que si fueran un perrito o fueran, amado oyente, porque no ha habido enseñanza ni formación, porque se dejan ser y eso no puede ser? Tiene que haber formación de hábitos, cultura, enseñanza, amado oyente. No podemos esperar que los hijos vayan al colegio para aprender a comer en el casino de la escuela. Eso no puede ser. Al casino de la escuela los hijos deben ir ya con los hábitos de comida aprendidos, que se deben de limpiar la boca, que no deben de hablar con la boca llena, que tienen que usar la cuchara, que tienen que usar cuchillo, que tienen que usar el tenedor, que tienen que comer su comida con decencia, porque no son máquinas aspiradoras. Es vergonzoso cuando alguien está en la mesa y alguno de los que está comiendo allí absorbe como las aspiradoras. Yo me pregunto, ¿por qué su mamita cuando era niño no le enseñó a comer? Esa es mi pregunta. Y sabe, a veces se piensa que eso no es necesario, pero sí es necesario, porque cuando los niños son adolescentes pueden sufrir crueles vergüenzas. Tengo 60 años y fui un joven criado en aldeas campesinas. Y después, cuando ya era un adolescente, un niño más criado, llegué a la ciudad y viví esas situaciones. Por eso que lo hablo y por eso que me preocupo. Es muy triste, es muy doloroso cuando uno escucha a los niños, a los jóvenes que sorbetean el jugo cuando está frío. Le creo que haya que sorbetear algo que está caliente, pero el jugo que está frío y lo sorbetean, falta de educación, falta de preocupación de quien estuvo al lado de ellos. No hubo preparación para la vida. Amados oyentes, prosiguiendo con el tema que estamos compartiendo, mucha gente joven tiene la idea de que obedecer y sujetarse a sus padres es una humillación. Sí, porque hay que entender que en el tiempo de la adolescencia empiezan a aparecer los cambios corporales y físicos y las hormonas están empezando a trabajar a full. Y es la época en que queremos descubrir el mundo, en que queremos ser idealistas, en que queremos cambiar el planeta Tierra, darle vuelta el eje a la Tierra y cambiar las órbitas de los astros alrededor de la Tierra. Y cuando algún tipo o alguna especie de restricción se impone, entonces los jóvenes y los adolescentes no lo aceptan. Encuentran que eso es una humillación. ¿Y sabe qué ha hecho el Estado? El Estado ha creado los teléfonos de denuncia. Y permítame decirle que yo he visto en medio de congregaciones cristianas, evangélicas, conservadoras, cómo viene la policía y se lleva al padre y a la madre detenidos. Mi pregunta es, ¿por qué no enseñaron a ese hijo o a esa hija a respetar? Tuvo ese efecto la enseñanza a la obediencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
No fue así. Una vida joven no debería de ser impedida ni dejar descarriarse si sigue cuidadosamente las advertencias de sus padres. Ninguna joven persona que fue una vez estudiante se estorbó o injurió por obedecer las instrucciones implícitas de padres piadosos. El Señor Jesús obedeció a sus padres terrenales hasta que tuvo 30 años de edad. Entonces, Él dejó su hogar para llevar a cabo su obra señalada por Dios el Padre. Qué grandes enseñanzas encontramos en la palabra del Señor. Y cuando nosotros miramos la sociedad de hoy, y cuando miramos de pronto en medio de nuestras congregaciones jóvenes que a los 15, a los 17 años simplemente dicen, me voy y págame el arriendo y dame la mesada. Ve que como son niños, entonces hay que sostenerlos. Y es tan cruel lo que hace el Estado que hoy en día, si los padres no tienen, obliga a los abuelos a mantener a los nietos. Así es la realidad del mundo en que vivimos. Y eso muchas veces las iglesias lo aplauden. La obediencia, como señala la palabra de Dios, según lo leímos aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21, señala que hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también agrega, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se da cuenta que no es una cosa arbitraria? No es que los padres se tengan que imponer con autoritarismo. Los padres se deben imponer con autoridad. Con autoridad es usando palabras que los hijos entiendan para comprender el por qué le estoy diciendo que tal situación o tal cosa no se realiza. Distinto es decir con autoritarismo porque yo lo digo. Porque esa expresión empieza a reflejar sobre los hijos una falta de entendimiento, de comprensión y de autoridad. Y el hijo sabe lo que empieza a ver en el padre o en la madre: ignorancia frente al problema que le está planteando. Muchas veces nos quedamos solamente con que, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero ¿sabe? Mayor responsabilidad tienes tú como padre, como madre, porque sabes que no tienes que provocar a vuestro hijo, exasperarlo. No tienes que sacarlo de sus casillas para que no se desalienten, para que no críen odio, para que no críen rencor hacia sus padres. Los hijos, es cierto, que tienen obediencia como al Señor. Por lo tanto, un padre cristiano tiene que requerir que lo que está equivocado, en lo que está equivocado el hijo, pero debe hacerlo con sabiduría. Los hijos obedecerán a los padres porque eso es lo que agrada a Dios. Pero debemos recordar que los padres son falibles y no lo saben todo. De modo que cuando hay algo que los hijos preguntan y no tenemos la respuesta, tenemos que ser honestos y decirle: mira, no comprendo bien lo que me estás cuestionando, me informaré y luego conversamos sobre esto. Ninguna autoridad humana de ninguna clase está en lo correcto cuando ordena a alguien quebrar una de las leyes de Dios. Si un padre no creyente exige a su hijo que desobedezca la palabra de Dios, las consecuencias caerán sobre el padre
y no sobre el Hijo, evidentemente, porque eso es lo que señala la Escritura. La Biblia dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, hablando allí en Marcos 9:42, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Eso es lo que señala la palabra de Dios allí en el Evangelio de Marcos. Muchas veces nosotros miramos esta expresión como aplicándola solamente a las personas que están recién empezando en la vida cristiana. Pero no te olvides que la primera iglesia parte en el hogar. Entonces, tú no tienes que pensar solamente en predicarle a los hermanos o a las hermanas de la iglesia. En primer lugar, tienes que aplicar esa predicación en tu casa. Y luego, si se cumple en tu casa, la llevas y la compartes con los demás. Porque si el médico no se aplica en sí mismo el remedio, difícilmente podrá hablar con experiencia sobre lo que quiere enseñar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor que te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Eso también es para ti, madre y padre. ¿Cuántas veces una madre o un padre ha actuado de mala manera, de mala forma? ¿Y ha pensado alguna vez en lo que dice verdaderamente esta palabra? ¿Cuántas veces los padres, por no entender bien lo que los hijos están planteando y por no conversar con tranquilidad, con sabiduría, con entendimiento, con paciencia, sus propias manos, sus propios ojos han sido los causantes de un mal mayor? Amados oyentes, vamos a dejar hasta aquí esta exposición. Y la próxima semana, Dios mediante, continuaremos con este tema. Los hijos, herencia de Jehová. Padre, te agradecemos en esta tarde por concedernos la bendición de abrir las puertas virtuales del templo para que muchos de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren y en la hora que sea, tengan la oportunidad de llegar a esta, tu casa de oración. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la función de este programa que hemos llamado la radio. Padre amado, porque queremos que nuestros oyentes, en la hora que ellos lo necesiten, que verdaderamente la iglesia sirva como es el eslogan de muchas organizaciones, 24/7. Dicen las organizaciones, Señor, de seguridad que ellos vigilan 24/7. Pero Padre eterno, ese no es el lema de ellos. Te lo copiaron a ti, Señor, porque usted lo hace desde el principio creativo, que está a las 24 horas del día y no tiene descanso para mirar sobre nosotros, sobre nuestra vida. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros seguidores, creyentes, indecisos o tal vez curiosos que entran a nuestra página. Toca sus conciencias para que entren y tengan la bendición de oír estas lecciones. Tu bendición sobre cada vida. Y si alguno de ustedes tiene algún comentario, lo puede compartir. Nosotros respetuosamente les responderemos. Dios les bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad.